Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de la rutina como concepto y también en relación al trauma. No voy a hablar de la rutina desde el típico enfoque de organízate y disecciona tu vida, ni también desde un enfoque orientado a la productividad, sí más bien al poder disfrutar y sentir la vida. Cosa que desde el trauma muchas veces se complica o desde el propio acomodamiento al día a día. Por eso no quiero meterme en ese discurso de organízate, tipo coach motivacional, sin meterme con nadie, porque yo creo a veces que esto es un discurso que a mucha gente le hace sentir culpable y no le genera herramientas reales para poder gestionarse bien. Y hablo de la rutina. Pues voy a poner un ejemplo. Típico día que uno se levanta a las 8, desayuna mirando las noticias o cualquier cosa, pasa la mañana, unos días mejor, otros días peor, come, vuelve al trabajo o duerme la siesta, a la tarde hace algo de deporte o se toma unas cervezas, dependiendo de la persona, o hace los hobbies que tenga. Llega al final del día y cuando está en la cama dice, joder, no me he dado ni cuenta. Y otro día más. Si nos paramos a pensar, la rutina, ¿qué es? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es un túnel del tiempo? Vamos a intentar resolver un poquito de esta pregunta hoy. Y para ello tenemos que enfocarnos en un tema importante. La rutina en realidad es una estrategia del sistema nervioso. Es una forma de reducir carga mental, una forma de reducir incertidumbre, hacer que todo sea más previsible, organizar las cosas, una especie de sesgo vivencial en forma de no tener que repensar todo lo que se va a hacer. Aunque también, y esto es bueno y malo a la vez, es una forma de sobrevivir para muchas personas. Al mismo tiempo, también quiero hablar de cómo la rutina puede volverse rígida, automática y puede hacer que la vida se sienta plana, que el tiempo se pase raro y que uno puede ya sentir que vive como un trámite. Por eso es así como una especie de estarse en un tren en el paso del tiempo. Y este episodio va a girar alrededor de una idea muy concreta, que la rutina nos puede regular, ayudar a que estemos presentes, pero optimizando los recursos, o puede cumplir una función de hacer que no sintamos nuestra propia presencia, de que se convierta en una herramienta de evitación experiencial, de no sentir, básicamente. Y aparte, esta función de no sentir cuando hay trauma, la diferencia se vuelve todavía más importante, porque es un arma de doble filo. Pero bueno, vamos a ver en concreto qué es la rutina sin complicarnos demasiado. Rutina es básicamente repetición de acciones, de horarios, de secuencias, pero lo importante no es la repetición en sí. Lo importante es que la rutina va a reducir la cantidad de decisiones que tenemos que tomar en el día a día, porque no es lo mismo inventar un itinerario nuevo, un calendario nuevo, que ceñirte a uno mental preestablecido del día a día. Y esto es un nivel de optimización de recursos muy bueno. Permite que la mente no tenga que tomar decisiones constantemente. La rutina va a reducir la cantidad de decisiones que tenemos que tomar. Y eso, en psicología cognitiva, lo vamos a relacionar mucho con algo que se llama fatiga decisional. Cuantas más decisiones tomamos durante el día, más se agota nuestra capacidad para decidir bien, para regularnos, para tolerar la frustración y para mantener el autocontrol. Es decir, aquello que es novedoso nos requiere esfuerzo, integración y puede fatigarnos y cansarnos. Entonces, cuando las cosas se automatizan, el cerebro puede descansar un poquito más. Por eso los hábitos existen. El cerebro tiende a automatizar porque es eficiente. Y es un tema de economía mental. Y esto es bueno, porque si conseguimos, por ejemplo, convertir en rutina o convertir en hábito algo deportivo,
algo que en un principio nos resulta un esfuerzo, es mucho más cómodo, y cualquiera que tenga integrado pues un hábito de estudio, un hábito laboral, en el sentido de acomodarse a lo que es difícil, verá los beneficios de la rutina. Ya no hay que esforzarse, ya no hay que hacer todo ese trámite mental de obligarse a uno mismo. Y aquí hay un matiz también. La rutina no solo es lo que hacemos con el cuerpo, también es lo que hacemos con la mente, como comentábamos, esa optimización. Y hay rutinas conductuales, como por ejemplo, cómo uno se levanta, cómo desayuna, cómo empieza a trabajar, cómo mira el móvil, cómo se acuesta. Pero también hay rutinas emocionales y cognitivas. La forma de pensar, la forma de sentir, es que es algo que se ha convertido en aprendido. No nos replanteamos cada vez que pensamos la forma en la que pensamos. Tenemos una rutina de cómo nos preocupamos, de cómo nos anticipamos a las cosas, de cómo nos criticamos, de cómo nos comparamos, de cómo evitamos los conflictos y de cómo nos disociamos o desconectamos cuando sentimos algo. Es decir, no elegimos siempre, pues voy a compararme desde este prisma, voy a criticarme desde esta manera. No, es algo que ni lo pensamos. Digamos que son sesgos. Bueno, la rutina no deja de ser una simplificación y desde mi punto de vista los sesgos son simplificaciones de la realidad. Y por decirlo de alguna manera también, hay rutinas que nos van a ayudar a organizar la agenda y rutinas que nos van a ayudar a organizar nuestro modo de estar en el mundo. Todo es rutina si se mira con el prisma adecuado. Y tengamos en cuenta una cosa, a nuestro cerebro le encanta la rutina. El cerebro funciona con dos principios muy básicos. El primero, el de predicción, y el segundo, el de automatización. Y esto tiene relación con modelos como el de codificación predictiva. Sin entrar en tecnicismos densos, nuestro cerebro va a intentar anticipar lo que va a pasar y reducir la sorpresa. Cuando hay sorpresa, hay gasto energético, y cuando hay sorpresa excesiva, el sistema nervioso se va a sobreactivar, lo cual va a generar más gasto de recursos. La rutina aumenta lo predecible, la predictibilidad, y lo predecible normalmente baja esa sorpresa y ansiedad. Por eso hay personas a las que la rutina les va a dar calma, y no es porque sean personas aburridas, sino porque tienen un sistema nervioso que agradece mucho que el mundo tenga un orden. Y esto además se vuelve terapéutico en periodos difíciles o en procesos psicopatológicos, como en la depresión, en la que, por ejemplo, uno de los factores fundamentales de la activación conductual es que haya rutinas predecibles con puntos que sean buenos y agradables, y esto vaya escalándose en los duelos, en la ansiedad alta, porque ayuda también a que la vida predecible tenga menos sustos, en crisis vitales y en recuperación de adicciones, es obvio, y en procesos traumáticos. También todo esto porque tiene un componente predecible. Dentro del trauma, lo impredecible, sobre todo a nivel de dolor que puede acontecer en cualquier momento, es algo peligroso percibido por el sujeto, y la rutina puede ayudar. Entonces, en estos periodos, tener una rutina mínima suele ser un factor protector. Es que no es estética, es fisiología. Y sobre todo, para mí, en la depresión es algo fundamental. La rutina tiene que aparecer porque es esencial. Y es que la rutina va a reducir la carga cognitiva, va a reducir la incertidumbre y puede ayudar a mantener un mínimo de autocuidado cuando en psicopatología, por ejemplo, no hay energía. Y hay gente que confunde rutina con monotonía, cuando no siempre es así, ni muchísimo menos. Para muchas personas, la rutina es estabilidad. Voy a hablar de un tema que me han preguntado muchísimas veces, que es el tema de los 21 días. Típico 21 días para hacer un hábito. Y aquí tenemos un mito, además el cual puede incluso llevarnos al error de culpabilizarnos por no poder establecer hábitos saludables. Es que esto no es una ley general, lo de los 21 días. A veces es incluso menos, a veces puede ser muchísimo más. Crear un hábito no depende de 21 días haciendo algo sistemáticamente, sino que depende de la complejidad del hábito, el contexto en el que uno se encuentre, el estrés con el que uno lo realice, el sueño, cómo durmamos, el apoyo social que tengamos para hacer ese hábito. No es lo mismo que la gente nos eche un cable para, por ejemplo, dejar el consumo de alcohol, o que tengamos una cuadrilla de amigos que estén todo el día en el bar y si no les acompañamos se nos echen encima como leones.
También depende de nuestra motivación interna y de dónde venga esa motivación. Y muy importante también, el estado del sistema nervioso. No es lo mismo intentar instaurar una rutina en un estado bueno que estando con una depresión mayor. Vamos, es un diferencial enorme. En investigación sobre el tema de hábitos se suele citar realmente un rango promedio bastante más largo. Por ejemplo, alrededor de 2 meses de media y con bastante variabilidad. O sea que lo de los 21 días se queda muy corto en realidad. Y la idea importante es que si a nosotros nos cuesta sostener una rutina, no siempre es por una falta de voluntad. Muchas veces es que no tenemos una capacidad disponible para poder instaurarla o incluso para tener la voluntad de instaurarla. Porque cuando uno está en hiperactivación, mucha ansiedad, hipervigilancia, o al revés, en hipoactivación, con apatía, tristeza, falta de ganas, que nos encontramos congelados, disociados o embotados. Ni en uno ni en otro lado el sistema nervioso está en un modo de generación de nuevas rutinas, construcción, está en modo supervivencia. Esto es muy importante y construir hábitos requieren cierto margen, y el modo supervivencia, el modo ahorro de recursos extremo, ahorro de batería, no permite mucho margen, y esto va a tener un punto clínico clave. Mucha gente se va a castigar por no poder sostener rutinas, cuando en realidad lo que tenemos es que no podemos sostener esas rutinas, no podemos hacerlas de forma fácil porque tenemos un sistema que está saturado a nivel estructural, un sistema nervioso agotado. Y en este punto tenemos que hacer una distinción bastante importante. Va a haber rutinas que nos ayudan a regularnos, a encontrarnos más estables, y una rutina que lamentablemente, aunque sí que nos va a ayudar en parte a no sentirnos mal, va a hacer que simplemente nos sintamos, que evitemos la experiencia, escapemos de la realidad. Y aquí en parte está el corazón del episodio, porque yo no quiero dividir la rutina en buena o buenas rutinas y malas rutinas. Lo que me interesa es ver la función que tienen realmente para el organismo, porque va a haber rutinas que nos ayudan a estar en el mundo, que nos ayudan a sentirnos en él. Digamos que son rutinas que nos regulan, rutinas que van a reducir nuestra activación, que van a bajar nuestra ansiedad, porque hace que las cosas sean más predecibles, que nos van a dar una estructura sin que nos asfixiemos, que nos dejan más disponibles mentalmente, haciendo que tengamos más amplitud de improvisación, y rutinas que van a permitir que esa improvisación que he comentado aparezca cuando es necesario, permitiéndonos jugar, permitiéndonos crear dentro del día a día. Y si la rutina se rompe, esta rutina que nos regula, nos adaptamos con cierta incomodidad, pero no nos desorganizamos ni lo pasamos fatal. Este tipo de rutina además suele aumentar el bienestar y la estabilidad, porque es como ir por una autopista en la que podemos tomar desvíos con nuestro coche, con nuestra moto, pararnos un rato, disfrutar del paisaje, pero saber que tenemos que, circular, vivir de alguna manera. Y luego también está la rutina que nos hace anestesiarnos, que nos hace transcurrir por ese camino que también tenemos que circular, pero digamos que sobre raíles, de una manera mucho menos flexible, pero porque tiene una función. Esta rutina está montada para no tener que sentir. Esta rutina está montada para no tener que pensar en el día a día, en nosotros mismos. Estas rutinas muchas veces están montadas, casi sin darnos cuenta, para tirar para adelante, para no entrar en contacto con necesidades internas. Se puede volver rígida y cuando se rompe, como puede pasar en el modelo anterior que hemos comentado, en las rutinas que nos regulan, no es que no solo nos molesten, sino que nos van a desregular totalmente. Nos vamos a agobiar un montón. Y puede incluir compulsiones, o sea, comprobar, repetir, controlar, perfeccionar, revisar. Aquí ya no estaríamos hablando de rutina como estructura. Hablamos de que la rutina se vuelve una defensa psicológica. Y esta es sobre todo el tipo de rutina en el que pasa la semana entera y decimos, ¿dónde está mi tiempo? Que parece que me lo han robado. Y es que es normal, que incluso nos frustremos y nos agobiemos con el paso del tiempo, porque es que no tenemos ese desvío en la carretera para poder pararnos, tomar un respiro y observar el paisaje y sentir que somos los agentes que conducen el vehículo, que somos quien tiene la capacidad de parar un momentito y disfrutar de las cosas. Porque aquí, al hablar ya de rutina como defensa y no como estructura, tenemos que tener algo muy
en cuenta que una rutina sea defensa no significa que sea mala a nivel moral, significa que cumple una función, que es protegernos de algo que nuestro sistema percibe como excesivo. Y aquí es donde hablamos de trauma, porque si bien en mucha psicopatología la predictibilidad de la rutina puede ser medicina, también puede ser visto como control, y el control se convierte en algo adictivo. Y cuando hablamos de trauma, sobre todo en trauma relacional, la predictibilidad puede ser calmante. Literal, si uno ha crecido en un sistema impredecible, en un entorno desestructurado, nuestro cuerpo aprende que lo inesperado puede ser peligroso. Entonces, de adultos, la rutina puede ser un interno de fabricar un mundo predecible. El problema es que a veces esto se convierte en un control excesivo, ya que aparece una idea que clínicamente nos puede ser muy útil. La predictibilidad nos regula, nos ayuda a regular. En cambio, el control absoluto, la necesidad de control, de que nada salga de unos estándares, de que nada salga de lo que esperamos, nos vuelve muy rígidos. Y la rigidez tiene ese punto peculiar de que si falla deja muy poco margen a la improvisación y es muy molesta. La rutina saludable nos ayuda a estar dentro de una ventana de tolerancia, es decir, un rango donde podemos sentir y pensar sin desbordarnos, donde tenemos incluso esa ilusión de poder dirigir nuestra vida y vivir. La rutina rígida, en cambio, es esa que nos molesta y puede ser un modo de no saliros nunca de un estado de mínima intensidad emocional, como si el objetivo fuera no sentir demasiado en nuestra vida. Y en el fondo a veces es que si alguien lo ha pasado muy mal, esperaría eso, porque lo contrario sería sufrir un montón de nuevo. Y aquí se puede ver un patrón típico. Personas que están muy organizadas, muy funcionales, pero que por dentro se sienten apagadas. Y en el fondo es casi trágico, porque aparentan una vida normal, pero robótica. Y no todo siempre es depresión. A veces es una disociación funcional, una falta de activación sostenida. Pues, por ejemplo, hago todo, cumplo, hago mi trabajo, hago mis cosas, pero a la noche me pongo pues la tele, Netflix, o me pongo a hacer otras tareas del hogar, pero no conecto con nada, no siento pasión por nada, no disfruto con nada. Esto es importante porque muchas veces el síntoma no es el caos, el síntoma es la ausencia de presencia, de poder estar, como hemos dicho, en esa parada en la autopista de la vida, sintiendo un poco el viaje. Y entonces es cuando el no poder parar a disfrutar un poco en ese viaje, cuando uno siente que la rutina le está secuestrando la vida, pero también tiene que darse cuenta de la funcionalidad de la rutina que está viviendo. Porque es difícil que si uno vive en una rutina para sobrevivir, dé espacio al vivir. Y también hay un tema que me parece muy interesante, que es la rutina y cómo vivimos el tiempo. ¿Por qué la vida se siente más rápida cuando uno se encuentra dentro de la rutina? Esto es un tema que lo abordamos en el episodio de la elasticidad temporal con cannabis y LSD, dentro de una miniserie llamada Miércoles de malos viajes, en relación a un libro que hice hace no mucho, y es porque el tiempo subjetivo se vive de una manera más elástica, se vive más largo o más corto, dependiendo de múltiples factores que vamos a intentar ver ahora. ¿Cómo afecta la rutina a la sensación del tiempo entonces? Primero vamos a esa idea básica, ¿no? Que es que el tiempo psicológico no se mide como un reloj. El tiempo psicológico se construye y se va a construir con atención. O sea, la atención va a hacer que podamos prestar atención, para la redundancia, a los momentos. La emoción que nos despierten. A mayor emoción, más se va a marcar en la memoria. Bueno, si tenemos buena memoria, nos vamos a acordar más de las cosas. El significado que tengan los eventos que vayamos viviendo y las novedades también van a marcar aspectos en la forma en la que percibimos el tiempo. Los cambios que se involucren en el día a día también nos van a generar sensación de mayor construcción temporal, construcción de novedades, construcción de eventos. Y aquí tenemos que distinguir un par de cosas. El tiempo vivido, que es el tiempo prospectivo, que es lo que uno siente mientras está ocurriendo algo. Por ejemplo, una reunión aburrida puede sentirse eterna mientras uno está dentro de ella. Eso es el tiempo a nivel prospectivo. Y luego estaría el tiempo recordado.
que es lo que sentimos cuando miramos hacia atrás. Esa misma reunión aburrida, al recordarla, ocupa súper poco. En nuestra memoria va a ser casi un vacío. ¿Y por qué pasa esto? Porque la memoria no archiva duración, archiva eventos, archiva marcadores. El cerebro guarda más detalles cuando hay novedad, cuando hay emoción, cuando hay sorpresa, cuando hay atención sostenida, es decir, que nos capta esa atención que hemos mencionado hace un momento, cuando hay significado personal y cuando hay carga sensorial. Cuando todo es repetitivo, el cerebro economiza, guarda mucho menos. Por decirlo así, es casi como que si todos los días hacemos lo mismo, el cerebro almacena casi el mismo día como un clon en la memoria. Por eso parece que uno ha vivido muy poco, en un tramo largo de tiempo. Los cambios se perciben como novedades y si el cerebro guarda eventos, parece que han ocurrido más cosas. Por lo tanto, ha pasado más tiempo. Entonces, si nuestra semana, como hemos dicho, es rutinaria, cuando miramos hacia atrás parece más corta, porque hay menos marcadores. Y dicho de manera sencilla de nuevo, si los días son muy parecidos, la memoria los va a comprimir, alimenta la sensación de la vida se me pasa. ¿Dónde se me fue la tarde? ¿Por qué? Porque es la misma que ayer. Ni me he dado cuenta. Y es que este fenómeno de compactación del tiempo en base a muchos eventos nuevos y cosas por el estilo ha dado mucho que hablar. Hay gente que ha intentado buscar la solución no tanto de la vida más larga, sino de que pues la vida se sienta más dentro de lo que uno vive. También vamos a meternos en un tema muy importante, que es cómo se relacionan trauma y tiempo, porque el trauma y el tiempo van a interrelacionarse con dos distorsiones muy típicas. Aparece por un lado la hiperactivación, en el que el tiempo se vuelve muy denso, en hiperarousal, que sería esta hiperactivación. Cuando estamos en alerta, el cuerpo está vigilando, la atención está pegada al entorno, todo pesa mucho más. Una discusión puede durar el doble, un episodio de ansiedad se va a sentir eterno, y aquí el presente se puede vivir muy pesado, muy largo, casi viscoso. Es decir, el tiempo prospectivo se puede sentir eterno, pero no por ello es agradable. Y también aparece la disociación, y esta disociación aparece en la hipoactivación, lo contrario de lo que acabamos de comentar. En hipoactivación o disociación va a pasar lo contrario. Pueden pasar horas sin escenas claras, como si el día no quedara registrado. Esto es lo que describen muchas personas como funciono, pero no estoy, se me va el día, estoy como anestesiado, todo es mecánico, todo es rutinario, bueno, en el sentido de la palabra sin sabor. Y luego uno mira atrás y se da cuenta que no hay biografía, lo que hay es huecos. Y algo importante a nivel clínico, cuando el sistema nervioso está en supervivencia crónica, la prioridad no es construir recuerdos, la prioridad es aguantar. Así que el trauma puede producir una vida con muchas horas vividas, pero pocos recuerdos que tengan un relieve importante. Esto duele de una forma particular, porque no es un dolor agudo, es una sensación de pérdida, como si uno no hubiese estado en su propia vida, como si hubiese sido un figurante, y entonces a veces nos encontramos en busca del tiempo perdido, como en la novela de Proust. Tenemos que tener en cuenta también que los estímulos no son eventos, y esto es súper importante. Hoy mucha gente cree, me comenta, que está teniendo novedades todo el día, que está haciendo muchas cosas porque consume mucha información, mucho contenido, como en forma de pantallas, vídeos, redes, noticias, 50.000 inputs, incluso episodios de series, y no, esto no son eventos. Aunque uno pueda intentar vivir la vida a través del nivel de series que ve en Netflix, HBO o incluso vídeos de YouTube o, bueno, episodios como este también. ¿Cómo no? Aquí hay una distinción muy útil. Un estímulo entra y sale, nos activa un momento, y un evento nos reorganiza por dentro, nos deja cierta marca. Y es que el estímulo, que puede ser una novedad sensorial, no tiene por qué ser una novedad vital. Uno puede consumir 100 estímulos nuevos y que su semana siga siendo idéntica por dentro, porque no ha cambiado nada. Uno puede ver 50 series diferentes en un mes, y el mes es igual que el mes anterior, porque lo único que ha cambiado es el contenido de la actividad, que es ver la serie.
Pero uno puede tener una conversación honesta de 20 minutos con un amigo, con la pareja, y que eso se convierta en un evento. Y que esa semana en su mente quede registrada, que ese día quede registrado, que ese momento en sí tenga un valor que incluso marque todo el año. Y esto explica por qué hay personas que están hiperestimuladas, pero que sienten una vida totalmente plana. Hay mucho input, pero poca transformación interna. Hay una sobrecarga de estímulos, pero poco que realmente llegue. Poniéndolo en ejemplos nutricionales, hay muchas calorías que realmente aportan algo a nivel nutricional para la mente y para la vida. Y aquí entramos en algo que podemos decir la vida como trámite, que en el fondo es que para mí es algo trágico, que es cuando la rutina se convierte en sentir una biografía pobre. Y es una experiencia muy común, que es como vivir gestionando trabajo, gestionando problemas, gestionando tareas, gestionando gente, gestionando nuestro propio estado. Y esto es necesario muchas veces, sobre todo si tenemos responsabilidades. Pero si nuestra vida se convierte principalmente en gestión, aparece una sensación muy amarga. La sensación de que no hay capítulos, solo hay días, de que no se está viviendo, de que todo es un continuo casi amorfo, sin sentido, y esto se entrelaza con una rutina defensiva, cuando la rutina está orientada a controlar y a no sentir, a evitar malestares emocionales. La vida se va a volver repetitiva y con poca presencia, con pocas paradas en la autopista. Entonces, aunque uno no esté mal, uno se siente lejos de sí mismo, siente que no está disfrutando la vida, porque es que uno puede fantasear, sí, me voy a Bali o tengo esas vacaciones que parecen evento. La persona que se ha acostumbrado que viajarse a una rutina, para esa persona, pues igual tampoco llena mucho. Puede fantasear con ello, pero no tiene por qué ser algo que realmente funcione. Y aquí la rutina no está generando una base para vivir, está generando estructura para no sentir dolor, para no sentir la sobrecarga del trauma, para no sentir algo que pesa. Y luego quizás en el futuro miremos hacia atrás y digamos, vaya, ¿y por qué no estuve allí? Pues todo tiene sentido, como os he dicho. Nos ayuda a sobrevivir, pero a costa de no vivir, básicamente. Sin necesidad, además, de patologizar, me gustaría dar unas señales de que la rutina está cumpliendo una función defensiva, una función de hacernos no sentir. Y esto no lo quiero convertir en un ejercicio, pero sí como unos tips o señales claras para que nos ayuden a orientarnos. La rutina nos está cumpliendo una función evitativa existencial cuando nos cuesta parar, y no por productividad, sino porque cuando paramos aparece ansiedad, vacío o tristeza. Cuando también, si algo cambia, aparece una desorganización interna muy importante. Bueno, o por lo menos aparece desorganización, no simplemente un parar para observar las vistas. También cuando nuestra semana tiene estructura, pero no hay placer real, ni conexión, ni descanso, sentimos que vamos tirando, arrastrando. También cuando nos encontramos muy ocupados, pero por dentro todo sigue igual. Cuando hay conductas de control repetitivas, pequeñas compulsiones, que nos calman en el momento, pero que nos hacen más rígidos a largo plazo. Y aquí ya no nos metamos en adicciones, vamos, que directamente eso es, aunque parezca placentero, como estímulos, se vuelve algo que hace que el tiempo pase volando, sin sentir anestesia, mucho más que una rutina sin drogas, por decirlo así. La rutina deja a uno funcional, pero no le deja con sensación de vida. Y bueno, sin que entremos en pánico por todo lo que he comentado, ¿qué hacer con todo esto? Sin entrar en protocolos grandes, quiero dar 3 puntitos. Primero, no demonizar la rutina porque tiene una función. Si nos regula, es que es un recurso súper importante porque nos ayuda a hacer predecible la vida, y si estamos mal, de alguna manera, la rutina es que nos va a ayudar a volver a un centro, porque también en trauma y adicción la rutina nos puede ayudar a hacer que la vida sea más habitable. Pero cuando ya nos pasamos de ese punto, nos anestesiamos con la propia rutina. Todo tiene sus pros y sus contras, como hemos dicho. Segundo punto importante, no idealicemos la espontaneidad, porque la espontaneidad sin base es simple impulsividad o caos, y el caos también se puede volver una rutina, y además es que puede activar sistemas nerviosos que ya están sensibles. Tercer punto, pensar en una estructura con aire. O sea, la idea sana no es pensar en rutina o libertad. La idea sana, desde mi punto de vista, es una rutina que sostiene, pero dentro de esa rutina tener espacio para estar presentes y que haya eventos de presencia real,
como hemos dicho, esas pequeñas paradas que ya pueden alargarse incluso horas, una estancia en el Bates Motel, en la carretera, parar un poco y descansar. No tenemos que hacer cosas gigantes, no tenemos que hacer grandes gestas. Necesitamos que nuestra vida tenga relieve, haya atención, emoción, las cosas tengan significado, tengan vínculo, tengan corporalidad y sentido. No utilizar la rutina simplemente para que la vida pase, porque es que luego nos podemos arrepentir al mirar atrás. Y a modo de síntesis del episodio, la rutina va a poder ser una columna que nos vertebra y regula, o una jaula muy sofisticada con muchas pequeñas trampitas que hace que pues no sintamos la vida. Y bueno, pues los días pasen en tropel. Y la diferencia la vamos a notar, por si acaso queréis tomar nota, en cuánta flexibilidad toleramos, cuánto nos molestan los cambios, cuánto control necesitamos en el día a día, cuánta presencia notamos en nuestra semana, cuándo nos notamos que estamos a gusto con nosotros mismos y cómo se siente el tiempo cuando uno mira hacia atrás. Y si tú te quedas con una pregunta para estos días, que esta sea: mi rutina me está ayudando a estar y a cuidarme, o me está ayudando a no sentir y a tirar hacia adelante. Si te está ayudando a vivir de verdad, protégela. Si te está haciendo que no sientas, tampoco la destruyas porque te quedas sin estructura, entiéndela, porque probablemente está sosteniendo algo que todavía cuesta sentir y hay que trabajar o tratar, pero convendría que se hiciesen cambios, que esto es importante decir. No hay fallo moral en que la rutina se utilice de esa manera. Es un aprendizaje del sistema nervioso para poder sobrevivir, pero que lamentablemente nos roba el vivir. Y bueno, como cierre me gustaría recordar una frase que escuché en un momento importante de mi vida, que es que no tenemos que llenar la vida de días, sino que tenemos que llenar nuestros días de vida. Y bueno, recordar a José Ramón Elizondo también, que tiene mucho que ver con esta frase. Recordaros que tenéis, ya como cierre el episodio, el correo electrónico lamentesusticatrices@gmail.com para enviar cualquier duda o solicitudes de temas, como por ejemplo este que hemos abordado hoy. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, y nos vemos en el próximo episodio.